armoniosa con el ritmo de la vida humana. Con estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, introducía mi primer año de pontificado en el ritmo cotidiano del rosario. Hoy, al inicio del 25º año de servicio como sucesor de Pedro, quiero hacer lo mismo. Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del rosario en estos años. Magnificat anima mea Dominum. Deseo elevar mi agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto mi ministerio petrino. Totus tuus. Octubre de 2002 a octubre de 2003, año del Rosario. Por eso, de acuerdo con las consideraciones hechas en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, en la que después de la experiencia jubilar he invitado al pueblo de Dios a caminar desde Cristo, he sentido la necesidad de desarrollar una reflexión sobre el Rosario, en cierto modo como coronación mariana de dicha carta apostólica, para exhortar a la contemplación del rostro de Cristo en compañía y a ejemplo de su Santísima Madre. Recitar el Rosario en efecto es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo. Para dar mayor realce a esta invitación con ocasión del próximo 120 aniversario de la mencionada encíclica de León XIII, deseo que a lo largo del año se proponga y valore de manera particular esta oración en diversas comunidades cristianas. Proclamo, por tanto, el año que va desde este octubre a octubre de 2003, año del Rosario. Dejo esta indicación pastoral a la iniciativa de cada comunidad eclesial. Con ella no quiero obstaculizar, sino más bien integrar y consolidar los planes pastorales de las iglesias particulares. Confío que sea acogida con prontitud y generosidad. El Rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una oportunidad ordinaria y fecunda, espiritual y pedagógica, para la contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización. Me es grato reiterarlo recordando con gozo también otro aniversario, los 40 años del comienzo del Concilio Ecuménico Vaticano II, el gran don de gracia dispensada por el Espíritu de Dios a la Iglesia de nuestro tiempo. Objeciones al Rosario. La oportunidad de esta iniciativa se basa en diversas consideraciones. La primera se refiere a la urgencia de afrontar una cierta crisis de esta oración que en el actual contexto histórico y teológico corre el riesgo de ser infravalorada injustamente y por tanto poco propuesta a las nuevas generaciones. Hay quien piensa que la centralidad de la liturgia, acertadamente subrayada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, tenga necesariamente como consecuencia una disminución de la importancia del Rosario. En realidad, como puntualizó Pablo VI, esta oración no solo no se opone a la liturgia, sino que le da soporte, ya que la introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena participación interior, recogiendo así los frutos de la vida cotidiana. Quizás hay también quien teme que pueda resultar poco ecuménica por su carácter marcadamente mariano. En realidad, se coloca en el más límpido horizonte del culto a la Madre de Dios tal como el Concilio ha establecido. Un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana, de modo que mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado, glorificado. Comprendido adecuadamente, el Rosario es una ayuda, no un obstáculo para el ecumenismo. Vida de contemplación. Pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del Rosario
es por ser un medio sumamente válido para favorecer a los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano que he propuesto en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario un cristiano que se distinga ante todo en el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, flora una nueva exigencia de espiritualidad impulsada también por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. El rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la oración del corazón u oración de Jesús, surgida sobre el humus del Oriente cristiano. Oración por la paz y por la familia. Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El rosario ha sido propuesto muchas veces por mis predecesores y por mí mismo como oración por la paz. Al inicio de un milenio que se ha abierto con las horrorosas escenas del atentado del 11 de septiembre de 2001 y que ve cada día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia, promover el rosario significa sumirse en la contemplación del misterio de aquel que es nuestra paz. El que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. No se puede, pues, recitar el Santo Rosario sin sentirse implicado en un compromiso concreto de servir a la paz, con una particular atención a la tierra de Jesús, a una hora tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano. Otro ámbito crucial de nuestro tiempo que requiere una urgente atención y oración es el de la familia, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica, que hacen temer por el futuro de esta fundamental e irrenunciable institución, y con ella por el destino de toda la sociedad. En el marco de una pastoral familiar más amplia, fomentar el rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta crisis actual. Ahí tienes a tu madre. Numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen María ejerce también hoy, precisamente a través de esta oración, aquella solicitud materna para con todos los hijos de la Iglesia que el Redentor, poco antes de morir, le confió en la persona del discípulo predilecto. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo, entre el siglo XIX y XX, ha hecho de algún modo notar su presencia y su voz para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Deseo en particular recordar, por la incisiva influencia que conservan en la vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de la Iglesia, las apariciones de Lourdes y Fátima, cuyos santuarios son meta de numerosos peregrinos en busca de consuelo y de esperanza. Tras las huellas de los testigos. Sería imposible citar la multitud innumerable de santos que han encontrado en el rosario un auténtico camino de santificación. Bastará con recordar a San Luis María Grignion de Montfort, autor de una preciosa obra sobre el rosario, y más cercano a nosotros, al Padre Pío de Pietrelcina, quien recientemente he tenido la alegría de canonizar. Un verdadero carisma como verdadero apóstol del rosario tuvo también el beato Bartolomé Longo. Su camino de santidad se apoya sobre una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón. Quien propaga el rosario se salva. Basándose en ello,
se sintió llamado a construir en Pompeya un templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario, colindante con los restos de la antigua ciudad, apenas influenciada por el anuncio cristiano antes de quedar cubierta por la erupción del Vesubio en el año 79 y rescatada de sus cenizas siglos después como testimonio de las luces y las sombras de la civilización clásica. Con toda su obra, y en particular a través de los 15 sábados, Bartolomé Longo desarrolló el meollo cristológico y contemplativo del Rosario, que ha contado con un particular aliento y apoyo en León XIII, el Papa del Rosario. Capítulo primero. Contemplar a Cristo con María. Un rostro brillante como el sol. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol, nos dice el Evangelio de San Mateo. La escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como ícono de la contemplación cristiana. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de la humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Por lo tanto, es también la nuestra. Contemplando este rostro nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. Se realiza así también en nosotros la palabra de San Pablo. Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. María, modelo de contemplación. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en él ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Desde entonces su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?». Será en todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones como en Caná. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será, en cierto sentido, la mirada de la parturienta, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que acogerá al nuevo Hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. En la mañana de Pascua será una mirada radiante por la alegría de la resurrección y por fin una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés. El recuerdo de María. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús impresos en su alma
la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido, el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Y también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, permanecen intactos los motivos de su acción de gracias y su alabanza. Ellos inspiran su materna solicitud hacia la iglesia peregrina, en la que sigue desarrollando la trama de su papel de evangelizadora. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados, para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y la mirada de María. El rosario, oración contemplativa. El rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión se desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI, quien dice: sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús. Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Es necesario detenernos en este profundo pensamiento de Pablo VI para poner de relieve algunas dimensiones del rosario que definen mejor su carácter de contemplación cristológica. Recordar a Cristo con María. La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene, sin embargo, entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria, que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos que tienen su culmen en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también el hoy de la salvación. Esta actualización se realiza en particular en la liturgia. Lo que Dios ha llevado a cabo hace siglos no concierne solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada época. Esto vale también, en cierto modo, para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos. Hacer memoria de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Por esto, mientras se reafirma en el Concilio Vaticano II que la liturgia como ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo y culto público es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente donde emana toda su fuerza, también es necesario recordar que la vida espiritual no se agota solo con la participación en la Sagrada Liturgia. El cristiano llamado a orar en común debe, no obstante, entrar también en su interior para orar al Padre que ve en lo escondido. Más aún, según enseña el apóstol, debe orar sin interrupción. El rosario, con su carácter específico, pertenece a este variado panorama de la oración incesante. Y si la liturgia, acción de Cristo y de la Iglesia, es acción salvífica por excelencia, el rosario en cuanto meditación sobre Cristo con María es contemplación saludable. En efecto, penetrando de misterio en la vida del Redentor, hace que cuanto Él ha realizado y la liturgia actualiza, sea asimilado profundamente y forje la propia existencia.
Comprender a Cristo desde María. Cristo es el Maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el Maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo, entre las criaturas nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. El primero de los signos llevado a cabo por Jesús en las bodas de Caná nos muestra a María precisamente como maestra, mientras exhorta a los criados a ejecutar las disposiciones de Cristo. Y podemos imaginar que ha desempeñado esta función con los discípulos después de la ascensión de Jesús, cuando se quedó con ellos esperando el Espíritu Santo y los confortó en la primera misión. Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Una escuela, la de María, mucho más eficaz si se piensa que ella la ejerce consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de la fe en la cual es maestra incomparable. Ante cada misterio del Hijo ella nos invita, como en su Anunciación, a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz, para concluir siempre con la obediencia de la fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Configurarse a Cristo con María. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su Maestro. La efusión del Espíritu en el bautismo une al creyente como el sarmiento a la vid, que es Cristo. Lo hace miembro de su cuerpo místico. A esta unidad inicial, sin embargo, ha de corresponder un camino de adhesión creciente a Él que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la lógica de Cristo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Hace falta, según las palabras del apóstol, revestirse de Cristo. En el recorrido espiritual del Rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo en compañía de María, este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de una asiduidad que pudiéramos decir amistosa. Esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Acerca de esto dice el beato Bartolomé Longo: como dos amigos frecuentándose suelen parecerse tan bien en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los misterios del Santo Rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Además, mediante este proceso de configuración con Cristo en el Santo Rosario, nos encomendamos en particular a la acción materna de la Virgen Santa. Ella, que es la Madre de Cristo y a la vez miembro de la Iglesia, como miembro supereminente y completamente singular, es al mismo tiempo Madre de la Iglesia. Como tal, engendra continuamente hijos para el cuerpo místico del Hijo. Lo hace mediante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagotable del Espíritu. Ella es el ícono perfecto de la maternidad de la Iglesia. El Rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros.
Esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Es el principio iluminador expresado por el Concilio Vaticano II que tan intensamente he experimentado en mi vida, haciendo de él la base de mi lema episcopal: Totus tuus. Un lema, como es sabido, inspirado en la doctrina de San Luis María Grignion de Montfort, que explicó así el papel de María en el proceso de configuración de cada uno de nosotros con Cristo. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo. De verdad, en el rosario el camino de Cristo y el de María se encuentran profundamente unidos. María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. Rogar a Cristo con María. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo ante Él y la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros según los designios de Dios. En efecto, nosotros no sabemos cómo pedir, y a veces no somos escuchados porque pedimos mal. Para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Efectivamente, si Jesús, único mediador, es el camino de nuestra oración, María, pura transparencia de Él, muestra el camino, y a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. En las bodas de Caná, el Evangelio muestra precisamente la eficacia de la intercesión de María, que se hace portavoz ante Jesús de las necesidades humanas. No tienen vino. El rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón del Hijo. Ella es omnipotente por gracia, como con audaz expresión que debe entenderse bien, dijo en su súplica a la Virgen el beato Bartolomé Longo. Basada en el Evangelio, esta es una certeza que se ha ido consolidando por experiencia propia en el pueblo cristiano. El eminente poeta Dante la interpreta estupendamente siguiendo a San Bernardo cuando canta: Mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea una gracia y no recurre a ti quiere que su deseo vuele sin alas. En el rosario, mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo, ella intercede por nosotros ante el Padre que la ha llenado de gracia y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros. Anunciar a Cristo con María. El rosario es también un itinerario de anuncios y de profundización en el que el misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana.
Es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. Efectivamente, si en el rezo del rosario se valoran adecuadamente todos sus elementos para una meditación eficaz, se da especialmente en la celebración comunitaria en las parroquias y los santuarios una significativa oportunidad catequética que los pastores deben saber aprovechar. La Virgen del Rosario continúa también de este modo su obra de anunciar a Cristo. La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada especialmente por los dominicos en un momento difícil para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del Rosario con la fe de quienes nos han precedido? El Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Capítulo 2. Misterios de Cristo, misterios de la Madre. El Rosario, compendio del Evangelio. A la contemplación del rostro de Cristo solo se llega escuchando, en el Espíritu, la voz del Padre, pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Cerca de Cesarea de Filipo, ante la confesión de Pedro, Jesús puntualiza de dónde proviene esta clara intuición sobre su identidad. No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así pues, es necesaria la revelación de lo alto. Pero para acogerla es indispensable ponerla a la escucha. Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio. El rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a la contemplación del rostro de Cristo. Así lo describía el Papa Pablo VI. Oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. El rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición litánica del Dios te salve María, se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último del anuncio del ángel y del saludo de la madre del Bautista. Bendito el fruto de tu seno. Diremos más. La repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen. Una incorporación oportuna. De los muchos misterios de la vida de Cristo, el rosario, tal como se ha consolidado en la práctica más común corroborada por la autoridad eclesial, solo considera algunos. Dicha selección proviene del contexto original de esta oración, que se organizó teniendo en cuenta el número 150, que es el mismo de los Salmos. No obstante, para resaltar el carácter cristológico del rosario, considero oportuna una incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo desde el bautismo a la pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado Hijo predilecto del Padre en el bautismo en el Jordán, anuncia la llegada del reino, dando testimonio de él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.
Para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente pues que, tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, misterios de luz. Esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. Misterios de gozo. El primer ciclo, el de los misterios gozosos, se caracteriza efectivamente por el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente desde la Anunciación, cuando el saludo de Gabriel a la Santísima Virgen de Nazaret se une a la invitación, a la alegría mesiánica. Alégrate, María. A este anuncio apunta toda la historia de la salvación. Es más, en cierto modo la historia misma del mundo. En efecto, si el designio del Padre es de recapitular en Cristo todas las cosas, el don divino con que el Padre se acerca a María para hacerla madre de su Hijo alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad está como implicada en el fiat con el que ella responde prontamente a la voluntad de Dios. El regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, donde la voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hacen saltar de alegría a Juan. Repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento del niño, el Salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado a los pastores como una gran alegría. Pero ya los dos últimos misterios, aún conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. En efecto, la presentación en el templo, a la vez que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, contiene también la profecía de que el niño será señal de contradicción para Israel y de que una espada traspasará el alma de la madre. Gozoso y dramático al mismo tiempo es también el episodio de Jesús de 12 años en el templo. Aparece con su sabiduría divina mientras escucha y pregunta, y ejerciendo sustancialmente el papel de quien enseña. La revelación de su misterio de Hijo dedicado enteramente a las cosas del Padre anuncia aquella radicalidad evangélica que, ante las exigencias absolutas del reino, cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. José y María mismos, sobresaltados y angustiados, no comprendieron sus palabras. De este modo, meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo evangelio, buena noticia, que tiene su centro, o mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo. Misterios de luz. Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterios de luz. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo. Pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino, deseando indicar a la comunidad cristiana 5 momentos significativos:
Misterios luminosos. De esta fase de la vida de Cristo pienso que se pueden señalar: primero, su bautismo en el Jordán; segundo, su autorrevelación en las bodas de Caná; tercero, su anuncio del reino de Dios invitando a la conversión; cuarto, su transfiguración; quinto, institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Cada uno de estos misterios revela el reino ya presente en la persona misma de Jesús. Misterio de luz es ante todo el bautismo de Jordán. En él, mientras Cristo, como inocente que se hace pecado por nosotros, entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre él para investirlo de la misión que le espera. Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná, cuando Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la intervención de María, la primera creyente. Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe, iniciando así el ministerio de misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia. Misterio de luz por excelencia es la transfiguración que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen y se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Excepto en el de Caná, en estos misterios la presencia de María queda en el trasfondo. Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia en alguno que otro momento de la predicación de Jesús, y nada dicen sobre su presencia en el cenáculo en el momento de la institución de la Eucaristía. Pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Caná acompaña toda la misión de Cristo. La revelación que en el bautismo en el Jordán proviene directamente del Padre y ha resonado en el Bautista, aparece también en labios de María en Caná y se convierte en su gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos. Haced lo que Él os diga. Es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública, siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz. Misterios de dolor. Los evangelios dan gran relieve a los misterios de dolor de Cristo. La piedad cristiana, especialmente en la Cuaresma con la práctica del Vía Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. El rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. El itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Allí, Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Este sí, suyo, cambia el no de los progenitores en el Edén. Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre, se muestra en los misterios siguientes, en los que, con la flagelación, la coronación de espinas, la subida al Calvario y la muerte en cruz, se ve sumido en la mayor ignominia. Esse homo.
En este oprobio no solo se revela el amor de Dios, sino el sentido mismo del hombre. Esse homo, quien quiera conocer al hombre ha de saber descubrir su sentido, su raíz y su cumplimiento en Cristo, Dios que se humilla por amor hasta la muerte y muerte de cruz. Los misterios de dolor llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. Misterios de gloria. La contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado. Él es el resucitado. El rosario ha expresado siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión para fijarse en la gloria de Cristo en su resurrección y en su ascensión. Contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe y revive la alegría no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó, los apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Emaús, sino también el gozo de María que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater veniae, Mater speri et Mater gratiae, Mater plena sancte Laetitia,